Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Las buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Las buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi enganga. Buenas noches, mi enganga. Yo saludo a mi enganga. Las buenas noches, mi enganga. Buenas noches, los tata. Buenas noches, los tata. Yo saludo a los tata. Buenas noches, mi tata. Buenas noches, mi yayi. Buenas noches, mi yayi. Yo saludo a la yayi. Buenas noches, mi yayi. Buenas noches, mengueo. Buenas noches, mengueo. Yo saludo a los engueyos. Buenas noches, mengueo. Los anguleros tienen muchas formas de trabajar. Hacen muchos tanguames, muchas trampas a otros religiosos. Kini Kini es el muñeco de palo brujo que cuida la enganga. Los mayumberos realizan trabajo en su Munanzo Congo para implorar a las deidades de acuerdo al trabajo que está haciendo. La lemba, la luna, juega un papel importante los astros en la religión. Los ganguleros siempre están llamando a sus inquisis de enganga para realizar sus trabajos. Quindoque, brujería de lo peor. Cuando te dicen quindoque es una brujería mala. Los ganguleros presentan al muñeco que le van a hacer la trampa en representación de un espíritu. Los Tata Inquisa es un padre en ganga, un sacerdote de las reglas congas del palo mayombe afrocubano. El gangulero pide a su enganga, en este caso el Tataí Tiraca, a la enganga tulumana, para realizar así una tanguame, una trampa, para recoger el espíritu del enemigo. Infuiri, le dicen a todos los muertos. Estas formas primitivas que vamos a ver aquí se representan a través de los años y es muy fundamental al realizarse cualquier trabajo de estos. Quilemba es cuando se dice una brujería. Quilemba, una brujería. Presentamos el muñeco en representación del espíritu del enemigo. De esta manera vamos a apartar a ese espíritu del dueño que tiene. Quilembo, sepulturero. Quilembo, sepulturero. Representamos así las patipembas o signos en representación de ese espíritu. Si usted tiene un espíritu de luz, no puede utilizarlo para hacer daño, porque si no, se lo pueden quitar. Los espíritus de luz no se utilizan para hacer daño en la religión. El gangulero presenta su trabajo para hacer la trampa al enemigo y así robar a sus espíritus. El entango es llamado el sol y juega una parte importante en el trabajo del gangulero, la representación que utiliza el mayumbero en la representación del muñeco al espíritu del enemigo. La brujería, la mayumba, las formas de trabajo, patipembas o signos utilizados casi siempre son secretos en los munanzos Congo y no los enseñan para tener su tranquilidad. Yayi, inquisa, madrina, madre enganga. Una yayi es una madrina. Una madre inquisa es una que se hizo yaya, yayi. Y así representa estas formas primitivas, estos trabajos. Las patipembas utilizadas en estos trabajos son del Munanzo Congo, Mundra Placa, Monte Tiene Garabato, Mombala, Endoquín Mayombe. Si la forma primitiva que usted puede ver aquí, la puede ver en otra parte, es copia de estas. Esta representación que hacemos, una trampa para robarle al enemigo el espíritu que tiene, ya que la ha utilizado para hacer daño. Piango, piango, caminando despacio.
va piango piango, caminando despacio. Va piango piango, caminando despacio. La forma que utiliza el gangulero de realizar estos trabajos muchas veces se mantiene en un tabú porque el gangulero no explica ni enseña las trampas que puede hacer a otros enemigos en una guerra o huanga con otro gangulero. Kinfutu, Cuba. ¿Cómo se llama Cuba? Kinfutu. Si bien estas formas que podemos ver aquí nos representa lo primitivo de esta religión, también nos enseña todo lo que puede existir y que nosotros no conocemos. Quillaya, trapiche Congo. Quillaya, trapiche Congo. La forma que utiliza el mayumbero de realizar estos trabajos con entumbo alcohol para así jalar al espíritu a la patipemba para poderlos amarrar. ¿Podemos amarrar los espíritus? Sí, podemos amarrarlos. Kizumbo, sombrero. Cuando hacemos un trabajo, podemos amarrar al espíritu si ese enemigo utilizó el espíritu de luz para hacer daño. Sí lo podemos utilizar y robar. Kiwanga, nombre de la enganga judía. O sea que si dice Kiwanga es una enganga no cristiana. Si bien estas trampas pueden resultar muy eficaces, también son un poco complicadas al traer al espíritu, y si no lo podemos amarrar tenemos que separarlo de la persona para que no reciba las corrientes. Cofuá, sinvergüenza, malvado. Cofuá, sinvergüenza, malvado. Si bien estas tanguames o trampas son fundamentales en los trabajos que hace el gangulero, es menos cierto saber que son difíciles de hacer. Quindamba Cuseca, un adivino. Cuando dicen Quindamba Cuseca, es un gangulero adivino. Utilizando una palangana y tierra en toto, tierra de cementerio, utilizas esta forma de las patipembas o signos que aparecen aquí, demostrando una vez más cómo el gangulero tranca el camino del espíritu del enemigo principal. Mundele es un hombre. Mundele, hombre. Bajo todos estos conceptos y todas estas trampas que existen, se dice que el gangulero es muy tramposo al realizar sus trabajos cuando lo hace en la intimidad de su munanzo Congo. Muana, mujer. Una muana es una mujer. Estas formas que podemos ver son sumamente conflictivas y peligrosas al hacerse. Cuando usted no la sabe hacer, puede venir el espíritu y ese mismo espíritu entonces colarse en su enganga. Por eso que la trampa tiene que ser muy fundamentada al realizar y coger al espíritu del enemigo. Huatoco es un niño. Huatoco es un niño. Si bien estas trampas que pueden resultar importantes, también son de doble filo porque el espíritu que vamos a llamar es un espíritu de luz y puede colarse en la enganga de usted. Zarabanda, dueño del hierro y del monte. Por eso representamos al espíritu como era en vida y así podemos jalar a ese espíritu por medio de estas trampas. Como es gangulero, tiene que llegar al llamado que hace un tataíta. Quinioca es una culebra. Si bien al echar en zunga humo, podemos ver cómo nos representamos y la forma que utiliza el gangulero puede ser diversa a los trabajos que se realizan. Quimango, lucero de la tarde. Un quimango es un lucero que vemos en el cielo. Las patipembas, que juegan un papel importante en los cancasi, centella, los chinchiricú y muchos espíritus más que realizamos estos trabajos para poder jalar al espíritu del enemigo, Quiburé, la Virgen de Regla. Utilizamos infinidades de cosas para realizar trabajo que nos puede muchas veces complicar en la forma que nosotros lo realizamos.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado al hacer cualquier trabajo. Inquita, palo cuava. Inquita, palo cuava. El gangulero siempre tiene que alimentar su enganga prendiéndole en pemba, echándole humo, echándole chamba, aguardiente, y así prepara su enganga para realizar cualquier trabajo. Inquete, todos los pelos son inquete. Las engangas pueden ser diversas, pero el modo que tiene el gangulero de trabajar en una enganga mayombe juega una parte importante donde la fuerza jokuma de los espíritus es mucho más superior. Por eso muchas engangas tienen tratado mayombe, ingui, mucho. Las presentaciones que hacemos del espíritu del enemigo tiene que ser parte importante, sobre todo cómo vamos a atar y recoger a este espíritu por medio de hojas de maíz, quimbanza, inso, ciguaraya, el palo ciguaraya. Echamos humo de enzunga, humo de tabaco y así presentamos y estamos comprando también al espíritu del enemigo. Lo que sucede es que cuando el espíritu es de luz es más difícil de coger a ese espíritu, pero sí podemos separarlos también. Ingana, cobrar en simbo, cobrar dinero. Presentamos siempre la representación del espíritu en el muñeco arriba de la enganga para que los espíritus estén atentos para cuando venga ese espíritu que lo llamemos, lo podamos coger en la trampa, en la tanguame, en la patipemba que hicimos, un burí, terminal. Muchas veces es importante saber cómo el gangulero trabaja, porque nos da una vista, una noción de cómo tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ganga bucá, curandero. Ganga bucá es un curandero. Un curandero es diferente al palero porque ese va a curar más a las personas y puede ser gangulero y curandero, pero no son muchos los que son así. Ganga angulá, médico. Las presentaciones de los muñecos o del muñeco que representa el espíritu del enemigo nunca puede faltar a realizar el trabajo y sí tenemos que saber el nombre de ese espíritu. Ganga bucá, curandero. Siempre tenemos que saber el nombre de ese espíritu o tener un pedazo de enzunga de tabaco que fumó ese enemigo. Por eso, cuando usted termina de fumar una enzunga, un tabaco en cualquier lugar, usted lo tiene que ripiar y después pisarlo con los pies para que no le roben sus espíritus. Porque por la saliva le pueden robar sus espíritus. Engruño es un gato. O un quintuala es un gato también. Las presentaciones que hacemos con los diferentes signos juegan una parte importante en los trabajos que hace el gangulero. Si no hay representación o no hay las patipembas necesarias, no podemos utilizar ni robar ningún espíritu del enemigo. Fuiri Kame murió. Estas formas de trabajo, que datan de cientos de años, pueden verse espectacularmente de la forma que lo podemos expresar y de esa manera nosotros tenemos esa visión de cómo trabaja el gangulero que muchas veces no sabemos lo que hacen en los munanzos Congo en la intimidad de sus casas, de sus munanzos. Fula, pólvora. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Mientras la ganga sea más vieja, es mucho más poderosa porque ha adquirido más cosas necesarias o piezas que ella va pidiendo durante los años. Kufuama, arrodillarse. Kufuama, arrodíllate. Estas formas que nosotros siempre miramos y que las presentamos o las presenta el Tataí Tiraca, Induana Panguila, son auténticas de hace cientos de años atrás. Por eso nosotros siempre que hacemos un trabajo lo enseñamos para que las personas tengan noción de cómo pintamos las patipembas en el entoto
y así resolvemos las cosas. Fuanga, todos tenemos que morir. Fuanga, todos tenemos que morir. Muchas veces he podido ver las engangas que están construyendo. He podido ver que te hacen 10 engangas en un día solo para adquirir económicamente dinero. Solo por eso, no por la religión. Doquen, diablo, espíritu malo. Miramos cada forma de trabajo del Tataí Tiraca y podemos ver que las presentaciones son sumamente complicadas y que al hacer un trabajo siempre imploramos a los seres o inquisis den ganga. Don Soco, palo moruro. Don Soco, palo moruro. Ese palo sirve también para el amor. Las presentaciones que hacemos nos da ese poder que nosotros necesitamos y ese poder mágico de la propia naturaleza y de los propios espíritus al implorar por ellos. En Duambo, algodón. En Duambo, algodón. Si bien estas presentaciones nos da esa visión, sabemos que tenemos que aprender en la práctica esta religión. La aprendemos en la teoría, pero en la práctica debemos aprenderla. Por eso siempre ver visualmente todas estas cosas nos va a ayudar a ser mejores ganguleros. Dinganga, espíritu que vive en el monte. Dinganga, espíritu que vive en el monte. Si bien cada momento en esta religión es parte importante porque nos desempeña esa sabiduría que nos han transmitido nuestros ancestros, nuestros padrinos, y hoy en día la podemos dar en estas redes sociales. Polla, candela. Polla, candela. El gangulero trabaja con entumbo, con alcohol. Pone candiles cuando está pidiendo en contra de un enemigo. El gangulero representa ese poder y esa comunicación entre el espíritu y la persona que viene a buscar el trabajo. Un tata es un intermediario entre esas dos personas. Quimbón Musenga, melado de caña. Dimbo Musenga. Para muchos, ser gangulero puede ser cualquier cosa, pero ser gangulero tienes que ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo, ser un hombre sobre todas las cosas y tener sentimientos hacia otras personas ayudando a los necesitados. Esto lo han complicado mucho. Indiambo, quincolo, mierda abeja. Indiambo, quincolo, mierda abeja. Si el Tata Iraca, el Tataí Tiraca ha representado por muchos años estas formas primitivas, que nadie más las ha podido expresar de esta manera, hoy nos damos cuenta que en realidad Palo Mayombe es algo bien primitivo, que lleva cientos de años. Mayimbe, aura tiñosa. Le decimos Mayimbe al aura tiñosa, el que come la muerte. Estas formas que siempre estamos mirando y que nos puede ocasionar impacto en saber cómo funciona esta religión y hasta dónde un gangulero puede hacer trampa a otro gangulero robando los espíritus si él lo utilizó para hacer daño, porque los espíritus de luz no se pueden quitar. Dicen humo, dicen humo. Como hemos dicho, los espíritus de luz no se pueden quitar, pero si usted utilizó tiene una protección africana y la utilizó para hacer daño, nosotros podemos quitar esa protección porque usted la utilizó para hacer daño. Si usted utiliza esa protección para solo hacerle bien, nadie le puede quitar sus espíritus. Cariajo, dicen, buenas noches, dicen hijo. Bazuque, zunga, fumar. Bazuque, zunga, fumar. Es por eso que muchas veces
las personas se complican porque no conocen sobre esta religión. Y entonces empiezan a hacer cosas y inventar encima de lo que está hecho ya a través del tiempo y escrito. Entonces vienen todos estos problemas y crean engangas y hacen cosas y hacen rayamiento a su idea, a su forma. Si esto fuera tan fácil, todo el mundo fuera gangulero y supiera bien cómo son las cosas. Pero esto está hecho para que no puedan hacerlo. Bango firma que hace el Congo en Toto. Bango. Y es por eso que si fuera tan fácil, todo el mundo fuera un buen gangulero. Para ser gangulero te tienes que sacrificar y estudiar mucho. No es es como un arte, una ciencia. Esto es como una ciencia oculta que muchos deben aprender si son ganguleros. Otras personas lo pueden ver como algo folclórico y eso es suficiente. Banzo, caliente. Banzo, caliente. El crear o hacer un trabajo nos determina el conocimiento de las patipembas o signos mágicos. Si no conocemos los signos mágicos, las patipembas, no podemos hacer trabajos. Por eso tenemos que aprender lo que nos ha enseñado el Tataí Tiraca y poder así desempeñar nuestras formas de trabajo a la vista de las personas que se vea correctamente. Por eso, ustedes creen que esto yo lo hago en 3 días o en 2 días. Esto lleva muchos años para yo lograr ser el gangulero que hoy en día ustedes me pueden ver a mí. Sin mucha alabanza, ni mucho alarde, ni de que yo hago y deshago. Yo simplemente presento las formas primitivas que yo conozco para que todas las personas puedan adquirir esos conocimientos. Ya sabemos que es una sola religión con diferentes ramas, que los signos son utilizados sobre todo de las deidades para todos los ganguleros, que el dialecto congo-lango es para todos los ganguleros, que las leyes son para todos los ganguleros, que se modifican según los convenios o tratados de los munazos congo, yerba, musanga. Y así estamos viendo infinidades de diapositivas de trabajos que están hechos y que nos han dado ese conocimiento, saber que muchas veces estamos muy alejados de lo que es la religión. Hierba pata gallina se llama quimbanza. La hierba pata gallina se llama quimbanza. Y nosotros aprendemos mirando, escuchando lo que nos dice un tataíta, lo que nos expresa. Porque yo simplemente quiero ayudar de que esta religión prospere y crezca y que no se vea envuelta en tantas mentiras. Tilla, hierba, escoba amarga. Hay un canto que dice tilla, tilla, va limpia en combo, tilla, tilla, va limpia en combo. Y así. Y entonces nos estamos dando cuenta cómo trabaja con las berenjenas, cómo utiliza las formas primitivas, cómo utiliza la empaca de vititi inmenso. Vicanda, hierba de brujería. Toda la hierba se llama vicanda porque es para la brujería. Y utilizamos formas de trabajo que datan de cientos de años y que no es de un gangulero improvisado, como muchas veces podemos ver o vemos un video y la persona no tiene una explicación correcta o no dice nada o hace las cosas y no las explica. Viejo, se llama bayaya. Un viejo se llama bayaya. Un viejo gangulero, un gangulero viejo se llama bayaya. Al utilizar muñecos en forma primitiva de trabajo, en Sara, podemos hacerlo de diferentes formas, utilizando hierba pata de gallina quimbanza, utilizando en cangre y mazango hojas de maíz, utilizando tela, ven a dilmil, malica. Y así va trabajando el gangulero de una forma auténtica, donde podemos ver fundamentos de enganga verdaderos, donde podemos ver cómo el gangulero realiza los trabajos. Y eso siempre nos va a enseñar trampa, tanguami. La trampa es utilizada por muchos religiosos que saben en el tiempo Atilanga, el tiempo Congo. Por eso, hoy representamos estas formas de trabajo para conocimiento auténtico de todos los ganguleros, dejando un legado
a estas formas de trabajo. Las representaciones o las limpiezas que hacemos en este trabajo, que es diferente al que presentamos anteriormente, nos da esa idea precisa de cómo nosotros podemos trabajar, cómo realizamos los trabajos y hasta dónde un gangulero implora a su enganga para el bien o para el mal, de acuerdo a las necesidades que tenga ese mayumbero. Enquele, estrella. Las estrellas se llaman enquele. No es fácil para mí poder expresar tantas formas de trabajo que he presentado a través del tiempo, pero es un orgullo para todos los religiosos poder aprender un poco más. Dialecto congo, lango, quimbúngulo, todos los santos. Los munanzos congos son diferentes a otros munanzos congos, pero son muy similares en la forma de construir su enganga y todos tienen un patrón verdadero a seguir en la religión. Simba, Simba, trance, está simbao, como dicen, está simbrao. Las limpiezas con un dilongo o un plato también son parte importante cuando el gangulero trabaja. El gangulero limpia su encombo antes de realizar cualquier trabajo, sobre todo cuando es trabajo para ayudar a una persona, para no transmitirle las malas corrientes que tiene. En salanga, hacerle un trabajo, una ensara, está en salanga para hacerle un trabajo. Y así nos damos cuenta que Palo Mayombe es infinito, que Palo Mayombe nos enseña el poder de la propia naturaleza, nos enseña el poder de los espíritus y el poder que ejerce el gangulero en base a los conocimientos que puede adquirir en el término de ser religioso. Kisengue, tibia entizada en tela negra. Kisengue, cuando se entiza la tibia en tela negra. Kisengue. Las limpiezas con el dilongo de plato, desde los pies hasta la cabeza, el gangulero pasa a un dilongo, un plato, un dilongo, un plato por el encombo, por los pies, para así quitar todas las corrientes malas para poder realizar un trabajo. Cangú, tela, cangú, tela. Y de esa manera el gangulero va limpiando su encombo para poder realizar un buen trabajo. Si usted va a hacer una limpieza a una persona, usted tiene que estar limpio primero para limpiar a esa persona, porque si no, si usted tiene malas corrientes, le transmite al que va a limpiar, al que va a sucular el encombo, todas esas malas corrientes que usted tiene. Yo mambé, silencio, parar. Yo mambé, silencio, parar. Si las presentaciones pueden ser infinitas y el modo que tiene el gangulero es muy interesante, no solo para el religioso, sino para las personas que están interesados en ver el arte folclórico afrocubano, aquí tenemos una realidad auténtica de esta religión. Cabulazo es una soga. Cabulazo es una soga. Y sin duda, creemos y somos apasionados a las creencias de esta religión, porque muchas veces estamos ayudados por los espíritus en nuestras creencias. Y es bueno saber que existen espíritus que nos pueden ayudar y nosotros ayudar a esos espíritus a que tengan mejor luz, a que tengan mejor desenvolvimiento en nombre de Nzambi, en nombre de Dios. Un ensala maleco a todos los tatas, tataíta, yay, engueyo, que Sambiampungo cutar en todos los días de Agüe. Banquiquí, saber. Es importante saber, porque si usted no sabe, entonces usted está en la religión por estar. Muchas personas se hacen ganguleros. Son pocos los que duran de ganguleros.
Muchos abandonan la religión porque su padrino es un estafador, porque su padrino no conoce, porque su padrino no le enseña, porque siempre le está haciendo un cuento, porque siempre le está cogiendo dinero y no le enseña nada. Porque si le coge dinero y le enseña, eso es parte de la religión también. En Candú, Santa Clara. En Candú, Santa Clara. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Escucha mi cuento gandulero. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango. Y así vamos llegando, caminando despacio, poco a poco, aprendiendo de lo que nos enseñan, de lo que nos pueden ayudar, de lo que nos dan la fe, que nos dan la fuerza para nosotros proseguir en esta religión que tantas personas tienen creencias en ella. A la loma la miré, miré, ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos allá. Si a la loma la miré, ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos allá. Y con dos carabelas, ellos vienen caminando. Y con dos carabelas, ellos vienen de lo lejos. Con dos carabelas, ellos vienen de los fintas. Con dos carabelas, ellos vienen de los Congo. Con dos carabelas, escucha ya me cuento. Con dos carabelas. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo a lo mundo caminando, camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo a lo mundo caminando, camina chola, camina. Y camina chola, ten. Son las horas, camina chola, ten. ¡Ay, se ha careado!